Renacimiento sumerio, cultura sumeria con influencia semita. ¿Dónde sucedió? Al sur de Mesopotamia y periferia de los estados aliados, que pagaban tributo. Al este, Transtigrinia hasta el Elam y al oeste, Ebla, Tutul e incluso Bilbos. ¿Cuándo sucedió? Entre el 2155 y el 2004, dividido en dos etapas. El reino de la segunda dinastía de Lagash, del 2155 al 2111, y el apogeo de la tercera dinastía de Ur, del 2112 al 2004. ¿Cómo sucedió? Fue una vuelta a la organización política de las ciudades-estado y una continuación de la cultura sumeria, aunque con influencia política claramente acadia. ¿Por qué sucedió? Tras la desaparición de monarcas acadios con la invasión guti, Lagash aprovecha la oportunidad y recupera su hegemonía. ¿Qué pasó? En la segunda dinastía de Lagash, el rey Gudea, entre el 2141 y 2112, marcó el apogeo de Lagash, siendo contemporáneo de los últimos reyes guti, aunque siempre se le consideró sumerio, por cultura y territorio. Política y administración. Se encuentran excelentes esculturas de diorita que forman parte de los templos que construyó en Ur, Nippur y Uruk. Construyó canales, presas para riego y saneamiento de pantanos. Economía. La construcción es con ricos materiales y evidencian un importante comercio con seguridad en el transporte de oro, cobre, diorita, cornalina e incluso madera de ébano. Se realizan expediciones al Elam que le proporcionaban prisioneros como esclavos. Cultura. Las palabras semíticas enriquecen el vocabulario. Religión. Era sumeria con conceptos acadios y el santuario más importante que mandó construir fue Eninu, la morada de Ningursu, equiparado con la diosa Ninurta. Final. Lagash pasó a ser vasalla de Ur III o de la tercera dinastía de Ur hasta el 2023. En cuanto a la tercera dinastía de Ur, se inicia con Ur-Nammu entre el 2112 y el 2094, siendo gobernador por herencia de Utu-Egal de Uruk, el cual expulsó a los Guti, pero no conservó su sede en Uruk, sino que se trasladó a Ur. Política y sucesores. Colocó un partidario suyo como gobernador de Lagash, restauró ciudades, murallas y santuarios, abrió canales para el desarrollo agrícola y el comercio y promulgó el primer código de justicia para regular relaciones económicas. Fue un precedente del posterior código de Hammurabi. Le sucedió su hijo Shulgi en el 2094, el cual en política interior restauró templos, reformó los pesos y medidas, introduciendo el gur real, que es equivalente a 300 silas, reorganizó el ejército, se divinizó elevando templos en su honor y tomó el título de rey de las 4 regiones. En política exterior resolvió diplomáticamente la presión elamita al este, casando a su hija con el Ensi de Anshan, y extendió su política hasta el actual Kurdistán. Murió sin asegurar la victoria contra los rebeldes. Su hijo Amarsen o Amarsin le sucedió en el 2046 y en su primer año de reinado destruyó la ciudad de Arbelas. Su hijo Shu-Sin le sucedió en el 2033, en un periodo de paz hasta el reinado de su hermano o hijo Ibi-Sin en el 2028 al 2004, y ya fue el último rey de la dinastía antes de la penetración de los nómadas amoritas. Forma de gobierno. El rey tenía el poder patrimonial por cualidades personales y mandato divino de Enlil, siendo propietario teórico de todo el reino. Junto con altos funcionarios como el Ensi, que era un funcionario con poder civil, mantenía el orden, organizaba obras públicas, actuaba como juez y recaudaba impuestos, quedándose con su parte. Luego estaba el Shagin, que era un funcionario con poder militar que dirigía ejércitos y trabajos agrícolas comunales. Y funcionarios subalternos, como el Agaush o policía, el Nubanda o inspector, el Mashkin o comisario,
y el Sukal, o inspector real encargado del funcionamiento de administraciones locales, siendo su jefe el Sukalmach, o gran canciller o jefe de correos, que dependía directamente del rey. Administración. Algunos países independientes estaban unidos a Ur por alianzas matrimoniales y ciudades como Susa, Asur y Mari eran regidas por gobernantes nativos. Existía separación de los circuitos económicos entre templo-palacio y el Estado se encargaba del aprovisionamiento de los templos y los salarios de los funcionarios consistían en raciones de especie. No existía la propiedad privada y la administración se caracterizaba por el estatismo, donde cargos arrendados a los recaudadores de impuestos recuperaban lo invertido. Centralización administrativa. Servicio de correos servía de medio de información protegido por escoltas y su jefe de Cancillería Real. Supresión de las autonomías locales y el bala, que era un sistema de rotación en el pago de impuestos entre diferentes ciudades. Sociedad. Se ordenaba alrededor del gobernador central y provincial, con funcionarios que van desde el Sukalmash al alcalde o el Azanu, y con personal administrativo y productivo, hombres, o también llamados gurús, y mujeres, o gemme. Existían tres estratos sociales: aristocracia de funcionarios, a veces comerciantes, campesinos y artesanos, sobre todo en los circuitos económicos templo-palacio. El pueblo mísero, apenas distinto de los esclavos públicos, y la condición social podía ser libre con estatuto jurídico, que eran personas acomodadas, grandes comerciantes o damgar, funcionarios o intermediarios de comercio, o mashda o mushkerum, que era el pueblo con derechos sujetos a la tierra y que se vendían con ella. Podían tener hijos y contraer matrimonio libremente. Y libre sin estatuto jurídico, que eran los eren, que eran tropas asignadas por palacio o templo para trabajos agrícolas, transporte o servicio militar. Dependían del shagin o el ensi y no podían desplazarse a voluntad. Los esclavos perdían su libertad por condena judicial o por dificultades económicas, se vendían como esclavos. Los verdaderos esclavos eran los prisioneros de guerra o como botín de expediciones. Ir o gemme eran como criados y era una clase de semilibres del campo o de la casa, con personalidad jurídica, pudiéndose casar, tener hijos y comparecer ante la justicia, aunque siempre dependían de su amo. Economía. Estaba basada en el dinero, aunque no existía la moneda, pero se utilizaba el canje. Existían talleres alrededor de las ciudades con mano de obra femenina, de tejedores, curtidores, grabadores, orfebres, cesteros, fundidores y carpinteros, vigilados siempre por policías e intendentes. La ciudad de Ur tenía una superficie de 6.500 por 2.500 metros, calles estrechas, irregulares y agrupadas en torno a un zigurat de 3 pisos, y una capilla en la cima dominando la ciudad. Sin pavimento, ni alcantarillas, ni carretas, ya que el transporte se realizaba con asnos o portadores. Las casas acomodadas podían tener unas dimensiones de 145 a 255 metros cuadrados, con habitaciones alrededor de un patio central o impluvium, un prototipo de las posteriores viviendas griegas y romanas. Su destrucción causó enorme conmoción, como se refleja en la obra literaria El lamento por la destrucción de Ur, escrito cuando los acontecimientos fueron recientes y se le atribuye el desastre a una decisión divina. Ciudad de Ebla, situada entre Alepo y Hama, al norte de Siria, y fundada a mediados del tercer milenio, fue destruida por los hititas en el 1600. Extendió su poder hasta Kanish, Carquemish, Harrán y Mari. Se conocen 6 reyes consecutivos, elegidos por el Consejo de Ancianos o Abu, que llevaban el título de Lugal o Diku. El rey era elegido por procedimiento adivinatorio cada 7 años, por lo que el reinado podía ser temporal. El primer oficial de la administración era el Adanum y había hasta 14 gobernadores. Existía tesorería,
llamada Saza, a la que llegaban todos los ingresos del reino y los reyes pagaban impuestos. La mujer tenía importancia, siendo quizá una monarquía hereditaria por línea femenina, ya que también se elegía la reina o malictum por procedimiento adivinatorio. En época paleoacadia, Ebla dominaba la ciudad de Mari, y su lengua era el eblateo. Era una lengua semita, de escritura cuneiforme sumeria. La sociedad estaba compuesta por ciudadanos libres o hijos de Ebla, y extranjeros o prisioneros de guerra. La economía estaba basada en la agricultura de trigo, vid y olivo, ganadería menor, lana y lino, metalurgia y comercio. Ejerció influencias sobre el Sinaí, Chipre, Palestina y el Éufrates septentrional. Ciudad de Isin. Ubicada al sur de Mesopotamia, Ishbi Erra, entre el 2017 al 1985, acadio y nativo de Mari, fue rey de Isin durante 50 años, logrando tomar la ciudad religiosa de Nippur, proporcionándole grandes riquezas. Su reino fue la restauración de la política y tradición sumerio-acadia, en la que se copiaron y transmitieron casi todas las grandes obras literarias sumerias. Le sucedieron 3 reyes, hasta Lipit Ishtar, entre el 1934 al 1924, con el cual se extinguió la dinastía, siendo reemplazado por un usurpador, Ur-Ninurta, en el 1923, el cual fue vencido por Abi-Saré de Larsa en 1896. Aumentó la importancia de Larsa y Mesopotamia se dividió en pequeños estados gobernados por amoritas, que también eran unos nómadas de lengua semítica, hasta que Rim-Sin de Larsa, en 1822 y entre 1822 y 1763, tomó la ciudad de Isin, unificando ambas ciudades a su mando. La ciudad de Larsa. Hacia 1930 comenzó la importancia de esta ciudad con su soberano Gungun Num, entre el 1932 al 1906, extendiendo su reino hasta Diyala, tomando Elam, Ur y Uruk, y estableciéndose como soberano de Sumer y Akkad. Hacia Ur afluían grandes riquezas del Golfo Pérsico, piedras preciosas, marfil, madera, estaño y cobre. Hubieron cambios en el comercio en manos de comerciantes privados, y el Estado les cobraba impuestos por las mercaderías. El rey controlaba la agricultura y la construcción de canales y fortificaciones. Con sus últimos reyes, Waratzin en 1834 y Rim-Sin en 1822, hubo un desmenuzamiento político y se abandonaron las estructuras heredadas de Ur-III. Uruk se independizó y Larsa pasó a formar parte del reino babilónico de Hammurabi. Ciudad de Mari, a orillas del Éufrates, en la actual Siria, cobró importancia tras la independencia de Ebla, siendo una de las ciudades más importantes de finales del siglo XIX. Sus reyes amoritas eran Ladumlim, Lashman Adad, entre 1810 y el 1781, y Simrilim, entre el 1780 y 1759. Mantuvieron actividad comercial en todo el Golfo Pérsico, comerciando con madera, aceite, cobre, estaño, orfebrería, y resistió incursiones asirias y amoritas hasta que fue destruida por Hammurabi. Fin de la hegemonía del imperio de Ur-III, o tercera dinastía de Ur. Ibbi-Sin fue coronado en Nippur, capital religiosa, en Uruk, cuna de la dinastía, y en Ur, capital del imperio. Los últimos reyes se encontraron en dificultades con los nómadas amoritas, o Martu, que eran semitas, que interrumpían las comunicaciones y destrozaban las cosechas, con la consecuente subida de precios y hambruna. Ibbi-Sin fortificó Ur y Nippur con una muralla de 275 kilómetros y entregó el mando de las regiones amenazadas a Ishbi Erra, oficial semita natural de Mari, que se hizo independiente en la ciudad de Isin en el 2017. El imperio se consideró dividido a partir del 2009
hasta que finalmente el imperio cayó en el 2004 por las presiones amoritas, elamitas y los Su o susianos, aunque fueron los amoritas los que acabarían formando la primera dinastía de Babilonia. Causas y consecuencias. La vuelta al modelo de pugnas entre ciudades-estado adquirió un carácter propio de los acadios en cuanto a extensión y control de sus dominios. Unas alianzas fueron establecidas diplomáticamente y otras por la fuerza. La administración se centralizó y el comercio era regulado por el Estado. El desgaste entre una ciudad y otra era previsible, y aunque sólo una de ellas consiguiera la hegemonía total, no podía mantenerse sin el apoyo de sus alianzas. En consecuencia, la falta de cohesión entre los últimos reyes del imperio de Ur III y su división a partir del 2009 abrió una brecha perfecta para que los nómadas volvieran a aparecer en escena. En este caso, los amoritas, que se convirtieron en los fundadores de la posterior primera dinastía de Babilonia.